Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahí donde está, ¿le parece si me ayuda a orar por esta palabra? Espíritu Santo, te damos gracias por guiarnos, por ayudarnos, por enseñarnos, por estar con nosotros siempre en todo momento. Hoy te pedimos que tu palabra, Señor, nos sea ministrada a lo más profundo del corazón. Oramos para que tu palabra viva y eficaz, Señor, pueda traer una revelación, pueda descender en este momento como un rema, Señor, que sea como un martillo, quebrantando, Señor, toda roca, Señor, que sea transicionando, Señor, una vida espiritual estéril, Señor, en una vida espiritual productiva, que podamos, Señor, así caminar en los caminos que tú has preparado de antemano para que andemos en ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y esta palabra es una palabra maravillosa porque nos habla acerca de la fe, nos habla acerca de por qué nosotros dudamos, acerca de por qué nosotros estamos estancados en nuestro caminar en Cristo Jesús. Nuestro caminar en el Señor tiene que ver con dos cosas. Y yo hablaba semanas atrás y alguien me decía: pastor, ¿cuál es su doctrina base? Yo le decía: mira, no me pongo a pensar mucho en esas cosas de si cuál es mi doctrina, sino que yo considero que si pudiera decir mi doctrina tiene que ver con el amor y con la fe, que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios y que podamos amarnos los unos a los otros. Fuera de ahí, muchas de las doctrinas que hoy practicamos hoy en día en nuestras iglesias tienen que ver con mandamientos, pensamientos y buenas voluntades de hombres y no de Dios. Mas sin embargo, hoy yo quiero adelantar y quiero entregar una semilla, una cápsula de fe que pueda detonar dentro de este cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo, que pueda ser como una expansión en su caminar en Cristo, que podamos ir hacia donde el Señor quiere que lleguemos. Así que fíjese qué tan importante me habla la Biblia acerca de Jesús introduciendo primeramente a sus discípulos y haciéndolos ir a la barca. Y cuando me habla acerca de ir a la barca, cuando me habla acerca de que Jesús le dijo a sus discípulos y los hizo entrar a la barca, cuando Jesús sabía, Jesús conoce lo que ha de acontecer, lo que está aconteciendo y lo que ya aconteció en la vida de cada uno de nosotros. Jesús sabía que aquella barca, aquella embarcación en la cual hizo a sus discípulos entrar y cruzar al otro lado de la ribera, entonces Jesús sabía que se levantaría una tempestad en aquella barca.
Y últimamente hemos estado ministrando acerca del desierto, acerca de la adversidad, acerca de todos esos procesos en los cuales en la mayoría de los casos no tiene nada que ver el enemigo, porque él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Pero sí creo que los procesos nos acercan cada día más al corazón del Padre. Como decíamos el día domingo, que el Señor nos haría ir al desierto para hablarnos el corazón. Pues Jesús hizo entrar a sus discípulos para adentrarlos en mar, para adentrarlos en una tormenta que vendría a cambiar el rumbo de la vida del apóstol Pedro. Fíjese qué tremendo. A veces nosotros estamos entrando a lugares donde Jesús nos invita, donde Jesús nos dice, vayan, entren a ese lugar, que nos van a cambiar el rumbo de nuestra historia espiritual, el rumbo de nuestra historia como hijos de Dios, el rumbo de la historia como cristianos. A veces Jesús nos accesa a barcas que van a procesarnos para que nuestra fe aumente, para ver de qué tú y yo estamos hechos. Qué tan importante saber que Jesús estaba haciendo que sus discípulos entraran en una barca que iba a estar a punto de hundirse, en una barca que se le iba a levantar una gran tempestad. Y cuando la barca y las olas acechaban hundir aquella embarcación, de repente se encuentra Jesús a lo lejos y sale Jesús de aquel lugar y la gente se asusta, piensan que era un fantasma. La gente tiene temor y piensan que es un fantasma en aquel lugar. Y después de que ellos se asustan, entonces comienzan a conversar con él. Todos los procesos en los cuales el Señor nos haga entrar, amada iglesia, tienen que ver con revelar sus planes a nuestra vida, con revelarnos una esencia de Dios sobre nuestras vidas. Algunos de nosotros podríamos haber experimentado tal vez la barca de la enfermedad, que pareciera que la enfermedad ha acechado tan fuerte, que ha pegado, que ha impactado nuestras vidas, que pareciera que nuestra barca se va a hundir. Hay personas en este lugar que tal vez han estado a punto de perder su esperanza y su fe por causa de alguna tormenta que se haya levantado en tu vida. Tal vez hay tormentas económicas en las cuales el Señor te hizo pasar. Hay tormentas en las cuales tú en algún punto determinado de tu vida el Señor te hizo pasar, como lo hizo con sus discípulos, y pudiera refrescarte en este momento la memoria y hacerte saber que aquellas situaciones, que aquellas embarcaciones en las cuales el Señor te introdujo para fortalecer tu fe, para que conocieras qué tan grande y qué tan fuerte es tu Jesús, que Jesús va más allá de tener 4 paredes con luces, con púlpito, con música, sino que estar y tener a Jesús en nuestra vida va mucho más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Tener a Jesús en nuestro corazón es poder tener una vida de expectativas en todo momento, en cada día. Poder reconocer que Jesús es nuestro proveedor, que también es nuestro protector, que Jesús nos ayuda, que Jesús es nuestro sanador, que Jesús es nuestro salvador, que si algunos podemos experimentar la partida de personas que amamos, podemos encontrar en medio de un mar de llanto, en medio del dolor, de preguntas sin respuesta, podemos encontrar a un Jesús que te dice, aunque estén muertos los que creen en mí, vivirán. Y podemos ver que Jesús nos lleva a lugares donde pareciera que se va a acabar y tiene un final, que tiene un tope, pero es ahí donde Jesús muestra su misericordia y muestra un lado que tal vez no conocemos de Jesús. Los discípulos no conocían a Jesús caminando sobre las aguas, por eso tuvieron miedo. Por eso a veces a ti te da miedo adversidades, situaciones que te son contrarias. A veces nos da miedo cuando el viento y la mar soplan para hundir tu embarcación. Y es ahí donde Jesús tiene la oportunidad de manifestarse como Dios Todopoderoso. Tiene la oportunidad de manifestar su gloria, su ayuda, su benevolencia, su misericordia.
su protección. En medio de nuestras dificultades, Jesús se hará presente. Y otro de los puntos que yo puedo mirar en esta escritura, de los cuales el Señor me hablaba, es: nunca dejes de orar y de esperar en Él. Dice la palabra: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Al final, después de todo esto, la cuarta vigilia de la noche a mí me habla de que el Señor nos insta a que nosotros en todo momento, en medio del proceso, en medio del llamado, en medio de donde Dios nos haya puesto, donde nos haya mandado llamar y ejercer, donde nos haya dicho: ve y cruza aquel lugar, que ahí nosotros debemos de orar y de clamar y no dejar de estar en vigilia, de estar orando en todo momento. Esas, segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 8 al 14, vamos a darle lectura. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos ascendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y nueva tierra, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda de Pedro 3, del 8 al 14. No seas como Tomás, que aún sabiendo y diciéndole que Jesús había resucitado, dijo: yo no lo creo. Imaginemos, Jesús está esperando. Jesús dice la palabra en 2 de Pedro que Él quiere venir, pero que está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Imaginemos aquellos hombres que tal vez ya estaban en medio de la barca, que estaba aquella barca azotada por la tempestad, por las grandes olas, por el gran viento. Imaginemos a los discípulos asustados, atemorizados. Aún en ello se levanta un fantasma en medio de aquella tormenta, y todos los discípulos atemorizados, embargándolo y llenando el corazón y la mente de espíritu de temor, aún cuando ellos deberían de haber estado confiados, esperando en su amado. Así debería de estar la iglesia en este mismo momento. Esto es una representación de cuando tú y yo decidimos subirnos a la barca, decidir aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y entramos en una barca, y de repente empezó a entrar la circunstancia, de repente empezó a entrar toda la adversidad a nuestra vida, las olas, el fuerte viento, que cuando menos pensamos hay cosas que nos tienen atemorizados. Hay cosas que no nos dejan fluir, hay cosas que no nos dejan poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en aquel que nos ha mandado llamar. Si Él te hizo entrar a esa barca, es porque Él te está sustentando, es porque en medio de la barca, es porque en medio de la tempestad, en medio del viento, Él puede manifestarse de alguna u otra manera. Habrá alguien que pueda creerlo, habrá alguien que pueda decir: Dios está conmigo en medio de las tormentas, Dios es mi paz, en medio de la tempestad, en medio del fuerte viento, mi Dios estará conmigo, no temeré. Aunque se levante guerra contra mí, yo estaré confiado. Habrá alguien que pueda creer esa palabra en esta noche. Habrá alguien que pueda decir: aun cuando pareciera que se está hundiendo mi embarcación, yo sigo creyendo. Aun cuando pareciera que el viento está soplando en contra mía, yo sigo creyendo. Sigo poniendo mi mirada en el autor y en el consumador de la fe. Porque si tú estás esperando, si tú estás confiando en la venida de nuestro Señor, el Señor dijo que se iría y que volvería. Y sabe una cosa, Él volverá, y Él no tarda su
promesa como algunos tienen por tardanza, sino que está esperando que todos nosotros procedamos al genuino arrepentimiento. La venida de nuestro Señor es eminente. Maranata, Cristo viene. Está a punto de llegar una vez más por su amada, por aquella que se está preparando, por aquella que se está santificando para el día de su venida. Imaginemos que cuando llegue el amado nos asuste. ¿Sabe por qué? Porque no estaríamos esperándolo. Los discípulos que recibieron la orden de Jesús de decirle, vayan, crucen al otro lado, estarían esperando. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Porque tú y yo sabemos que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que si Él te dijo y te hizo entrar en esa embarcación, en ese lugar, entonces Él te va a sustentar. Él te va a proveer. Él te va a cuidar. Él será tu cuidador. Él será tu castillo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué estás dudando en este momento? En medio de las circunstancias pareciera que no tienes a un Dios de poder, iglesia. ¿Por qué, iglesia, hoy sigues dudando de las cosas que Dios puede hacer contigo? De las cosas que puede ser capaz tu Dios en este momento. Que la iglesia pueda saber y comprender que la adversidad solamente es la plataforma para que tu Dios pueda brillar. La necesidad solamente es la plataforma para que Dios pueda manifestarse como un Dios de provisión. La plataforma de la enfermedad es solamente la plataforma para que Jehová Rafa pueda manifestar su gloria, para que Jesús pueda decir, yo soy sanador. Por la llaga de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos recibir sanidad. Qué tan importante es que nosotros podamos comprender que Jesús viene y viene pronto. Y que debemos de estarlo esperando con una gran expectativa. Que nosotros debemos estar creyendo en lo que Dios nos ha hablado. Imaginemos que viniera Jesús en este momento y nos hallara como Tomás. Decir, no, yo no creo. Hay generaciones que se han muerto esperando a Jesús. Pero que si hoy viene, a ti te agarre trabajando. Que no te agarre atemorizado, iglesia. Que te agarre haciendo la obra de Jesús. Con gozo, con alegría, con fe y con esperanza. Que llega la tormenta y la tribulación y decir solamente mi mirada está en Cristo Jesús. A mí no me asustan las tormentas. A mí me tienen parado porque yo sé que entre más nos oprimen, más nos podemos multiplicar. Y esa es la esperanza que deberíamos de tener como hijos de Dios. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos en ocasiones cuando llegan las tormentas? ¿Por qué dudamos cuando llega la tribulación? ¿Por qué nos sentimos fracasar? ¿Por qué sentimos que se acabó, que hasta ahí llegó nuestra vida? ¿Por qué hay momentos en nuestra vida que pareciera que le creemos más a la adversidad que a una palabra que Dios pueda depositar sobre nuestras vidas? Imaginemos, dice la palabra, que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Al ver el fuerte viento, muchos de nosotros en ese momento comenzamos a hundirnos. Y esto me habla de tres aspectos, y con esto yo voy a terminar. Al ver el fuerte viento tiene que ver con todo lo que son mis sentidos naturales. Mi vista, lo que yo puedo palpar, lo que yo puedo leer, lo que yo puedo gustar, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo escuchar. ¿Qué es lo que tú estás escuchando hoy en día? Amada iglesia, ¿a dónde se están inclinando tus oídos? A la palabra de Dios. Porque si tú te estás inclinando a lo que las noticias están diciendo y lo estás tomando como una verdad, entonces déjame decirte que al primer paso que tú puedas dar al salir de tu embarcación, es lo más probable que tú puedas hundirte. Y aun cuando no estén los planes de Dios que tú te hundas por causa de lo que estás escuchando hoy en día, las noticias, las malas noticias, juntarte con personas que están hablando solamente cosas negativas, tu fe va a ir de peor en peor. Porque la fe tú la tienes que guardar tu corazón de toda cosa guardada. Estar atento a dónde te inclinas, dónde tú vas a estar atento a tu voz.
¿Dónde vas a estar atento, a quién estás escuchando? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Estás escuchando más palabra, promesas que Dios te está entregando? Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Tú quieres ser un hombre de fe, un hombre que camina sobre las aguas. Acércate y escucha lo que Cristo habla, lo que Cristo dice, lo que Cristo te está hablando. Porque una sola palabra de Jesús puede hacer que tú seas un camina aguas, que tú seas un camina tormentas, que puedas elevar tu vuelo por encima de la tempestad, por encima de la tormenta. Solamente el estar escuchando palabra de Jesús. Una sola palabra de Jesús, imagínense. Le dijo Simón Pedro: di que yo vaya a ti. Y una sola palabra de 3 letras, Jesús, bastó para que un hombre natural, común y corriente como tú y como yo pudiera descender de la comodidad de la embarcación, de la seguridad, y comenzar a caminar en una vida sobrenatural, misteriosa. En medio de un mar embravecido, poder caminar sobre las aguas solamente es algo que puede lograrse a través de la fe en Cristo Jesús. Pedro había logrado emigrar de una vida natural. Pedro había logrado emigrar de una vida natural, común y corriente, a una vida de fe y de milagros. Pedro estaba caminando sobre las aguas. Cuando Jesús le dijo, ven, lo que se estaba produciendo en aquel lugar era una plataforma donde Pedro comenzaba a desplazarse. Cuando Jesús te dice, ven, cuando Jesús te dijo, ven conmigo, sígueme, toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo. Lo que Jesús estaba haciendo era una plataforma donde tú y yo podíamos caminar, donde yo y tú podíamos desplazarnos a través de la fe. Por eso te digo que tan importante es lo que tú estás mirando, lo que tú estás escuchando, lo que tú estás palpando. Los sentidos naturales tienen mucho que ver, porque hoy tu caminar en Cristo ya no es por vista, ya no es por lo que tus ojos puedan ver. Voltea a tu alrededor, voltea a tu izquierda y voltea a tu derecha y no miras nada, pero tus ojos de la fe lo pueden ver todo. Porque si tú no tienes nada, tal vez tú puedas voltear a tu izquierda, a tu derecha y no mires nada, no mires ni siquiera ningún bien, ni tu casa, ni tu carro, ni nada de lo que tú puedas o anheles tener. Entonces, lo que podemos hacer es que nosotros creer y poner nuestra confianza en el Señor en todo momento. Dice la palabra que los cielos y la tierra fueron creados de la nada. Por la fe, todo lo que vemos fue creado. Por la fe, todo lo que vemos fue creado. Imaginemos que si usted no tiene nada en este momento, entonces si usted tiene fe y tiene nada, usted puede tener todo. Por eso el Señor le decía a Pedro, atrévete y bájate de la barca. Atrévete y comienza a caminar. Porque si tienes una palabra de Jesús, aunque no tengas escuela, Kevin, si tienes una palabra de Jesús, aunque no tengas carro, aunque no tengas trabajo, aunque no tengas un negocio, aunque no tengas tu casa, aunque no tengas un estudio, entonces las cosas pueden cambiar. Y no demerito si ya tienes algo, pero lo que puede lograr hacer Dios, aun cuando no tienes nada, pero tienes una palabra de Dios, eso te puede sostener en medio de las tormentas. Cuando tú abrazas una palabra que sale de la boca de Jesús, en medio de las tormentas, Él te puede sostener. Por eso te digo que tan importante es que nosotros podamos tener nuestros sentidos espirituales bien abiertos. Porque nuestro caminar ya no será por vista. Mi caminar, diga conmigo, ya no será por vista. Diga conmigo, mi caminar ya no será por vista. Ya no será por lo que yo escuche. Que van a venir las noticias en contra, y que viene recesión, que viene otra vez la pandemia. No sé si usted ha escuchado eso. Que viene recesión, que cada día las cosas estarán peores. Pero usted como un hijo de Dios no lo va a tambalear nada.
A usted como un hijo de Dios dirá: yo necesito solamente una palabra de Dios. Y con una palabra de Dios yo estoy listo para caminar sobre las aguas. Yo estoy listo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. ¿Sabes por qué? Porque tú estarás confiado y tendrás puesta toda tu esperanza en el autor y en el consumador de tu fe. Tus ojos y tu mirada no tendrán que moverse ni desenfocar de Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de los cuales Pedro comenzó a hundirse? Es que desenfocó su mirada del autor y del consumador de su fe. ¿Sabe por qué? Por poner sus ojos en la tempestad. Porque no tenía sus ojos en mi caminar. No es por vista, no es por lo que yo estoy mirando, no es por los vientos, por la mar. Mi caminar es por fe. Pedro había empezado a caminar por fe, pero lo que lo desvió es mirar otra cosa que no mirar a Jesús. No sé si me estoy explicando. Dice la palabra que él, al ver el fuerte viento, cuando tú enfocas en la tormenta, logras desenfocar del autor y del consumador de tu fe. Cuando miras los problemas, cuando miras tu matrimonio a punto de romperse, estás poniendo tu mirada en el problema, tu mirada en la tempestad, tu mirada en el fuerte viento. Cuando como hijo de Dios, Jesús nos está diciendo: pon tu mirada en mí, aun cuando el viento esté soplando fuerte, aun cuando la marea esté a punto de romper tu barca, tú pon tu mirada en el autor y en el consumador, y mirarás su gloria, y la gloria que mirarás será mayor que la que has visto hasta el día de hoy. Podrás caminar sobre un mar embravecido. Podrás levantar vuelo más arriba de las tormentas. Al ver el fuerte viento, la segunda tiene que ver con toda la tempestad, con las atmósferas. Proféticamente, las atmósferas son fundamentales para ejercer gobierno, para ejercer dominio, para llevarse a cabo. Y la atmósfera que se encontraba en ese lugar era una atmósfera adversa. Tú y yo debemos de estar listos y capacitados, como el apóstol Pablo, para estar y caminar en la abundancia y también en la escasez, en todo tiempo. 4x4, que las circunstancias, que la atmósfera, que el tiempo, que el invierno, que el calor, que cualquier atmósfera que pueda presentarse no determine tu caminar en el Señor. Que cualquiera que sean las circunstancias en la cual se encuentre la atmósfera en este momento, no sean motivo para que tu caminar mengue en el Señor, para que tú puedas disminuir tu fe en el Señor. Había una tempestad en aquel lugar. Pero sabe una cosa, usted puede pensar que solamente las tempestades pueden hacer que su barca se hunde. Sabe que yo conozco personas que aún la bendición ha hecho que se hunden. Personas que se creyeron que la bendición venía de ellos. Personas que cuando llegó la bendición se olvidaron de su Dios. Que cuando llegó la bendición se olvidaron de estar yendo a la iglesia. A veces con carro nos creemos más y pensamos ya que entonces no ocupamos de Dios. Hay personas que estaban orando por una familia y cuando llegó la familia se olvidaron de su Dios. Hay personas que en la bendición se olvidan de quién es el que los bendijo. Por eso le digo que hay diferentes tipos de atmósferas, aún atmósferas de mucha bendición. Atmósferas sobrenaturales también es causa de perdición para algunas personas. Fíjese, al apóstol Pedro estaban envueltos en una atmósfera de milagros, en una atmósfera sobrenatural, caminando sobre las aguas, caminando en medio del mar. Imaginemos que usted pueda mirar a simple vista con sus ojos naturales una atmósfera de tempestad, pero también podemos ver una atmósfera de milagros, una atmósfera de lo imposible, una atmósfera donde se estaba manifestando la gloria de Dios, donde se estaba manifestando la fe del apóstol Pedro, de poder decir: si tú dices que yo vaya a ti, yo voy, y comenzar a caminar sobre las aguas. Y la tercera que tiene que ver es que tuvo miedo.
al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y eso tiene que ver con los sentimientos y tus emociones. Tus sentimientos, tus emociones, los temores son los principales enemigos para que tú no cumplas el propósito, para que tú no vayas más allá. Yo te estoy hablando y le estoy hablando a una iglesia que va a salir del anonimato y va a comenzar a caminar sobre las aguas, que va a comenzar a hacer cosas para su Dios, que va a comenzar a glorificar el nombre de Jesús por las proezas, los milagros, los prodigios, los señales en las cuales vas a comenzar a caminar. De repente, cuando menos te lo pienses, vas a empezar a orar por los enfermos y estos enfermos van a comenzar a sanar. De repente tú no vas a ocupar de una atmósfera profética, de apagar las luces, de poner humo en la iglesia para que la gloria de Dios se manifieste en todo lo que tú hablas. Vengo creyendo que habrá hijos de Dios que en plena luz del día, que en pleno centro de su ciudad van a comenzar a ver la gloria de Dios en donde ustedes caminen. Que no habrá necesidad de tocar emociones ni sentimientos de las personas. Sentimientos y emociones. Dice que tuvo temor, que vendrán adversidades, que vendrán momentos donde tú puedas controlar, tener el dominio propio. Constantemente vas a estar siendo probado y tus emociones van a ser como un sub y baja en el caminar en Cristo. Tristezas, gozo, decepciones, traiciones, puros impactos al corazón. Pero dice el Señor que Él no te ha dado un espíritu de cobardía ni de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio para poder sujetar esas emociones. Usted le da carro a las emociones. Usted le da vuelta, le da hilo a las emociones. Empezar a tener el temor. Imaginemos ahí a Pedro atemorizado. ¿Por qué? Porque vendía la ola que lo iba a hundir, que lo iba a ahogar, el fuerte viento, los problemas, y generan emociones y sentimientos en el corazón de nosotros. Pero guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque de él emana la vida. Qué tan importante es que todo lo que tiene que ver con Dios y nosotros tiene que ver con el corazón de nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros pueda madurar y cada uno de nosotros pueda llevar su corazón a un nuevo entendimiento de madurez, de poder sujetar nuestras emociones. ¿Cuántos hemos experimentado la ira cuando algo nos hacen? La decepción cuando nos traicionan. Cuando te traicionan, ¿por qué no eres capaz de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? No, yo creo que si tú hubieras estado en la cruz en aquel momento, le hubieras dicho, Padre, crucifícalos a todos. Mira lo que me hicieron. Mira, papá, me tienen todo latillado. ¿Qué no me quieres? Si me amas, sácame de este problema. Pero Jesús le dijo a uno de sus discípulos, de los cuales vendría a ser de los hombres más trascendentes en la iglesia de Cristo, le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte, y yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Hoy yo oro para que tu fe no falte en medio de la prueba. Hoy yo no oro para que Dios te libre de la prueba. Hoy yo oro para que te accese en medio de la embarcación donde tú vas a ser probado. Y después de esa prueba, tu vida ya no será la misma. Tú podrás decirle a los discípulos, tú podrás decirle a las demás generaciones que se puede caminar sobre las aguas. Tú podrás decirle a las siguientes generaciones que se puede caminar sobre las aguas. Y hoy yo te pregunto, ¿por qué dudaste hasta el día de ahora en medio del proceso? ¿Por qué has establecido la duda en tu corazón? ¿Por qué has estado dudando constantemente en lo que Dios te ha hablado, en lo que Dios te ha estado viniendo diciendo sobre tu vida? Fuiste elegido, fuiste apartado, fuiste comprado a precio de sangre. ¿Por qué dudaste y por qué sigues dudando en tu llamado?
¿Por qué sigues llamando que eres un escogido de Dios, una elegida del Señor? ¿Por qué hasta el día de hoy estás dudando cuando pasa el proceso? Hombre de poca fe, le dijo al apóstol Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué cuando Dios nos manda a llamar estamos dudando? ¿Por qué cuando Dios te dice que ningún arma forjada contra ti prevalecerá, ningún arma contra ti prosperará, tú sigues dudando que hay armas que pueden destruirte? ¿Por qué cuando llega la adversidad, la economía, la prueba, el proceso, tú sigues dudando? Yo vengo creyendo que Dios, que su Espíritu Santo va a comenzar a levantar una generación que ya no va a aprender a dudar, una generación que va a confiar completamente en su amado, una generación que está lista para caminar sobre las aguas, una generación que le va a decir, heme aquí, Señor Jesús, yo iré, yo camino, yo me bajo. Y lo último que quiero hablarte es acerca de aquellos que se atreven a creerle al Señor, de los cuales yo creo que en este lugar hay de esos hombres, hay de esas mujeres que van a decirle, heme aquí, Señor, si tú me mandas que yo vaya a ti, yo voy. Personas que se van a bajar de su embarcación, personas que van a bajarse de la comodidad de sus embarcaciones y van a comenzar a caminar sobre las aguas. Habrá alguien aquí en este lugar que pueda creer esa palabra. Habrá alguien que pueda decirle, yo iré, yo caminaré, yo me voy a bajar de la embarcación, me voy a bajar de mi comodidad, mi Señor Jesús, y voy a comenzar a caminar en pos de ti, en pos de tu presencia, en pos de tu palabra. Hombres valientes, mujeres valientes, esforzadas, que van a comenzar a experimentar el poder de Dios caminando sobre las aguas. Padre, en esta hora, yo oro, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada uno de estos, Simón Pedro, Señor, que van a tomar acción en todo lo que los rodee. Vengo declarando, Señor, y creyendo que se levantan como hombres de fe, como hombres, Señor, de conquista, hombres, Señor, que van a aprender a caminar sobre las aguas, que ya no van a dudar de lo que tú les estás hablando, de lo que tú les estás mostrando. Vengo creyendo, Señor, en una generación, Señor, que van a trascender con su fe. Vengo creyendo, Padre, que aquí hay hombres que ya se están bajando, Señor, de su embarcación. Hombres, Señor, que van a poner toda su confianza y su esperanza en ti. Matrimonios que te están creyendo. Matrimonios, Señor, que en medio de las tempestades aprenderán a confiar en ti. Vengo creyendo. Y aquí hay hijos de Dios que van a hacer proezas, señales, prodigios y milagros, que van a comenzar a caminar, Señor. Puedo ver en mi espíritu hombres, Señor, con decisión, hombres con convicción, que van a ir y llevar tu mensaje hasta las últimas consecuencias. Vengo creyendo, Padre, en esta hora, que aquí hay jóvenes que van a hacer, Señor, una diferencia en su generación. Vengo creyendo que tu Santo Espíritu comienza a poner un fuego, Señor. Empieza a bautizar a los jóvenes en esta congregación con un fuego. Vengo creyendo, Padre, que hay valientes que se van a levantar. Hay valientes en esta hora en el Espíritu que ya comenzaron, Señor, a bajarse de sus embarcaciones, de su zona de confort, de su zona de seguridad. Veo personas, Señor, y veo matrimonios que ya comenzaron, Señor, a caminar en medio de la tempestad. Hay fuertes vientos, pero también veo, Señor, que su caminar ya no es por vista. Veo, Señor, que hay personas que van a empezar a avanzar, que van a empezar a caminar. Avanza, avanza, sigue avanzando, no te detengas, no mires a la izquierda, no mires a la derecha. Pon tu mirada en el autor y en el consumador de tu fe. Habrá momentos donde te lleguen noticias
que no te alcanza, que no es suficiente. Espera y confía en el Señor, porque los que esperan y confían en el Señor recibirán nuevas fuerzas, extenderán sus alas como las águilas. Vengo a decirte y vengo a profetizarte, amada iglesia, que tú eres como esos Pedros, que aun cuando la gente se burló de él porque se hundió en medio de la barca, pero fue el único que se atrevió a bajarse. Yo vengo creyendo que tú vas a ser de esos que se atreven a bajarse, de aquellos que se atreven a ir más allá de lo normal, más allá de lo natural. Vengo despertando tu espíritu en el nombre de Jesús. Despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Vengo creyendo que se despiertan espíritus agresivos, espíritus en la fe, agresivos en tomar las cosas del reino, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Vengo creyendo que tú llevas tu negocio a otro nivel. Vengo creyendo que tu fe no bastará con lo que tú tienes, sino extenderás tu fe, extenderás y serás más agresivo a la hora de creer, a la hora de poner tu confianza en el Señor. Extiende tu fe. Abre tus ojos espirituales y atraviesa la tempestad. En el nombre de Jesús. Amén.